Hola a todos, muy buenas tardes. Primero que todo, bienvenidos a la capacitación del día de hoy. Nos da mucho gusto contar con su participación en esta sesión sobre residuos peligrosos biológico-infecciosos, de acuerdo a la NOM 087. Sabemos que es un tema clave para el cumplimiento normativo y la seguridad en el manejo de residuos. El día de hoy nos acompaña la doctora Cecilia Díez Martínez, quien es una especialista en salud ocupacional y cumplimiento normativo ante la STPS y el IMSS, que nos compartirá su experiencia y buenas prácticas aplicables al día a día. Doctora, gracias por estar en la sesión el día de hoy. Estamos seguros que su experiencia y conocimiento nos ayudarán a enriquecer nuestras operaciones y audiencia. Ya saben, la dinámica, básicamente ahorita la doctora Cecilia va a tomar la batuta de la presentación, nos va a dar toda la capacitación. Si tienen alguna duda, pregunta, inquietud o comentario, lo pueden dejar mediante el chat. Yo les estaré apoyando a leerlo para que ella nos dé respuesta. Y una vez aclarado esto, doctora, te cedo los micrófonos para que puedas comenzar con la capacitación del día de hoy. Muchas gracias, Laurence. Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes compartiendo este espacio. Creo que los médicos o el personal que está ahorita con nosotros es muy afortunado porque la capacitación es algo que nos ayuda a reforzar conocimientos o a adquirir nuevos conocimientos. Y la salud ocupacional, medicina del trabajo, en general cualquier profesión, pero sobre todo nosotros, tenemos que estar en constante actualización. Además de que siempre he dicho que es algo muy, muy noble porque si el primer contacto, que es este tipo de atención que damos en las empresas, tuviera un mejor nivel, que es a lo que los queremos llevar con toda esta capacitación y con todo el conocimiento que les puedan brindar en las diferentes sesiones, si hubiera un excelente nivel, créanme que se evitaría mucho paciente en los hospitales de tercer nivel, ¿saben? Gente hipertensa descontrolada que se infarta, diabéticos amputados, etcétera. Entonces, los invito a que los que puedan pongan toda la atención posible. Ya no le pregunté a Lauren si les van a pasar la presentación, me imagino que sí, pero ahorita aprovechemos este tiempo y pues la verdad cualquier cosa o duda, aquí está y se las intentaremos resolver en el momento. ¿Va? Justamente aclarando ese último punto que mencionabas, doctora, Uh a -huh. toda la audiencia se le comparte mediante nuestros coordinadores médicos el portal de formación continua. En este portal ellos pueden encontrar el video de la capacitación del día de hoy, además del enlace al cuestionario para que puedan tomar el mismo. Si tienen una calificación igual o mayor a 80, van a ser acreedores a su bonita acreditación o constancia simbólica de la misma y ya van a poder tenerla. Esta se los hacemos llegar igual con sus coordinadores médicos. Perfecto. Gracias, Lorenz. Pues vamos a empezar. Aquí en México, la medicina del trabajo se ejerce como especialidad, pero también es tan noble que los médicos generales normalmente pueden acceder a este tipo de práctica teniendo los conocimientos necesarios. Yo le explico a algunas personas que no son del medio médico o que no son del medio de salud, que, por ejemplo, a los pacientes, que las normas oficiales son esas recetas de cocina mm, que nos dejan por ahí mucha área que poder saber interpretar y por eso es necesario que ahorita lo veamos en una presentación, pero es una receta de cocina. Entonces, si tú lo llevas como te lo pide la norma, ya tienes una palomita en alguna visita de alguna supervisión. Créanme, sí sirve, pues para hablar entre gremio médico, decir, ah, sí, la norma 087 de Semarnat, que es la referente al manejo de RPBI, sí, sí nos sirve. ¿Por qué? Porque hasta les va a servir en una entrevista de trabajo, les sirve para justificar, sobre todo esto, ojo, les sirve para justificar por qué tener todo el material necesario para el manejo de RPBI en sus consultorios. ¿Por qué deben de contratar la empresa a un proveedor externo que lo recolecte? Siempre les va a pedir la empresa eso. Oye, ¿en base a qué? O sea, no es porque tú quieres el contenedor rojo, doctor. No. Es porque la norma oficial mexicana 087 de la Semarnat y de la Secretaría de Salud 1, en su última revisión del 2002, no lo establece. Y con eso van a obtener lo que necesiten para hacer el correcto manejo. Pues como bien lo dice su nombre, vamos a ver ahorita esta norma y lo principal pues es ver qué es el RPBI. Aquí hay mucha confusión, sobre todo se nos dio mucha confusión cuando fue todo lo de la contingencia por COVID,
porque estábamos con esta incertidumbre de, oye, ¿el hisopo es RPBI o no es RPBI? Oye, pero si está enfermo, oye, pero si no está enfermo. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver. Por definición, tenemos que que el RPBI es un residuo que tenga agente biológico infeccioso, y este agente biológico infeccioso puede ser cualquier microorganismo capaz de producir una enfermedad. Pero, ojo, tiene que cumplir estas condiciones, ¿va? Que tengamos un agente patógeno en una concentración suficiente, que esté en este medio, que sea el RPBI, este objeto, esta jeringa, este hisopo, y que además coincida con que tú toques o que la vía de entrada sea la pertinente. No sé si se acuerdan, pero al principio de la contingencia de COVID, la gente iba al súper a veces hasta con guantes, ¿no? Porque no sabían cómo se contagiaba el COVID y entonces lavaban trastes, todo. Ya después empezamos a ver que en realidad a través de la piel no entra el COVID. Que sí podría pasar que yo agarrara algo súper contaminado con una carga viral, o sea, una concentración suficiente y que luego, discúlpenme lo que voy a hacer, pero me limpiara la nariz o me metiera el dedo y a lo mejor ahí misma yo me inoculara, ¿no? Eso tendría que pasar. O a lo mejor en el súper lo que tenía que pasar sin RPBI es que alguien me estornudara cerca y ahí se quedara la nebulosa con suficiente flush de una persona con una carga viral muy alta. Entonces, no, el RPBI no es esa torundita, a lo mejor, que se quedó con un poquito de sangre. Si no tiene agente biológico infeccioso, esa torundita chiquita, pues no lo va a hacer por la cantidad de sangre. Y les digo, tiene que considerarse también la vía de entrada y pues tener además a un huésped susceptible, ¿no? Para que este agente biológico se considere un agente biológico infeccioso, ¿va? En el mundo ya vimos que los riesgos de origen sanitario lo cambian por completo. ¿Qué pasó con COVID? La realidad es que el COVID fue algo, ya había pasado lo de la influenza, me parece que fue en el 2009 cuando tuvimos también una epidemia bastante fuerte de influenza, pero vimos que todo se detiene. COVID nos demostró que sí se detuvieron las industrias, se detuvieron las clases, etcétera. No me voy a detener tanto en eso, pero solo quiero que sepan que no les voy a decir falsas cosas. No es que si manejan mal su RPBI ustedes vayan a provocar una epidemia. Simplemente, si manejan mal su RPBI, se pueden picar y llevarse un susto, ¿va? Pero sí que sepan el contexto de por qué debemos de tener mucho cuidado con estos agentes. La contaminación que se puede generar, esta sí puede ser muy delicada, en general no solo con el RPBI, sino con diferentes residuos que ahorita vamos a ver. Las plagas que puede llegar a haber nos pueden provocar más enfermedades o condiciones donde se puedan desarrollar más fácilmente las enfermedades. Y al final, pues estos riesgos sanitarios tienen ahí, el RPBI tiene su momento, ¿no? Donde si no puedo, les digo, no es que por un mal manejo de RPBI van a provocar una epidemia, pero sí ustedes de manera individual pueden llegar a tener una pues muy mala experiencia si no tienen el manejo correcto. ¿Qué es un residuo? Todo el ser humano, por el hecho de existir, genera residuos. Hace tiempo me llamó la atención un programa donde sacaban diferentes personas con hábitos, unos buenos y otros malos, y dentro de los buenos había una persona que llevaba, me parece que eran como 2 años sin generar residuos. ¿Qué hacía esta persona? Todo lo que ocupaba de su día a día, incluso la popó, la pipí, tenía un baño en seco, todo lo usaba o lo reciclaba. Yo me quedé pensando y dije, Dios mío, ¿de qué vive esa persona? Porque cada cosa, o sea, la comida, las cáscaras, todo ella lo manejaba de una cosa increíble. Si bien este tipo de conductas son súper buenas, pues para otras personas que nuestro día a día es muy movido, podría parecer difícil. Pero el primer paso es identificarlos. Entonces, vamos a salir de la cajita de RPBI y veamos que es un residuo y es toda aquella cosa que desechamos, ¿va?
Tenemos los residuos sólidos urbanos, que es en general toda la basura. Residuos de manejo especial, aquí hago mucho hincapié. Nosotros tenemos residuos de manejo especial. Le pregunté a Lawrence si podían participar. No sé si alguien pueda, tenga chance, que no esté tan ocupado y quiera abrir su micrófono y nos pueda compartir en su servicio médico qué residuo de manejo especial pueden tener. ¿Quién me quiere ayudar, doctores? ¿Qué se les Aquí ocurre? equipo, si alguno desea participar, ayúdenos levantando la manita. Hay un Ujú. botón justamente que dice levantar la mano, ustedes le dan clic y así yo voy a saber qué persona quiere participar para activarle su micrófono. O en caso de que no lo quieran hacer por el micro, lo pueden hacer mediante el chat. Ah, sí, también. Piensen qué residuo. Hay un chorro. Les voy a poner un ejemplo y está aquí. Sus computadoras. La mayoría tenemos en nuestros consultorios una computadora. Una computadora que en el momento no es un residuo, pero va a pasar que ya está muy viejita, ya no le pudimos hacer más actualizaciones y ya pedimos, ¿no? Oye, cliente, necesito una computadora nueva porque con esta ya no me puedo conectar a internet, no me abre bien Drive, etcétera. Por aquí veo el chat. Ah, súper bien. Equipo de protección personal sucio con grasas impregnadas. Medicamentos caducos. Qué bueno, Maribel, que lo mencionaste. El medicamento caduco es un residuo de manejo especial. Luego es motivo, cuando doy esta plática, es motivo de mucho, doc, ¿qué se hace? Trituro las pastillas y las tiro. Ahorita al final les voy a dar, pero sí, es un residuo de manejo especial. No se puede ir triturado al drenaje, ¿va? No se puede ir todo en una bolsita que diga medicamento caduco y lo tiro en la basura, ¿no? No, es un residuo de manejo especial. Súper bien, Maribel. Lo de los equipos de protección personal es muy, muy común. Rocío, perfecto. Baterías. ¿Qué tenemos en nuestro estuche de diagnóstico? Baterías, los termómetros, los baumanómetros de mercurio. Fíjense que no sé qué tanto ustedes ahorita en su práctica lo usen. Ya es más difícil encontrar un bauma de mercurio. A mí me encantan. Yo quisiera conseguir uno de colección. Los termómetros sí híjoles, espero no meterlos en un problema, pero en los servicios médicos de empresas ya no me gustan tanto porque lo correcto es que si se rompe uno, tuviéramos que hablarle a protección civil. Entonces, ¿qué prefiero? No manejemos en las empresas, mejor tengan 2 o 3 digitales, dependiendo del tamaño de su empresa. Yo tendría 2 o 3 digitales más o menos por cada 200, no, por cada 400, 500 empleados tendría 2 o 3 digitales. ¿Por qué 2 o 3? Porque si ya se le acabó la pila a uno, tengo que tener otros dos de repuesto. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué les digo mínimo dos? Por esa parte del repuesto. ¿Y por qué sería lo ideal tres? Porque en lo que el cliente les consigue otro o su coordinador no les consigue otro, pues sí hay que tenerlos. Pero sí, súper bien, Rocío, también. Entonces, vean, no solo es RPBI, en general de residuos, tenemos que saber muy bien qué es para no desecharlos de manera incorrecta, ¿va? Y obviamente los residuos peligrosos. Aquí la mayoría de las empresas tienen alguna materia prima o algo que vamos a llamarle residuo peligroso. Entonces, sí es súper, súper importante que nosotros tengamos este contacto con la persona de medio ambiente para que podamos incluso generar juntos nuestras bitácoras, ¿va? Ahora sí vamos a la parte del manejo del RPBI. Les vuelvo a recordar que es la norma 087 de la Semarnat, SSA-SSA o Secretaría de Salud, uno en su revisión última que fue en el 2002, ¿vale? ¿Qué quiere esta? Me encanta que lo primero que menciona es proteger al personal de los riesgos de salud. Pero ¿qué creen? Aquí en esta, o sea, sí nos quieren proteger, pero en mi experiencia, Lawrence no les quiso decir mi edad, pero yo tampoco se las voy a decir, pero tengo desde el 2009 dedicándome a esto y la mayoría de las veces
no es tanto que la gente se ponga en riesgo por faltar a alguno de estos puntos, que son identificación y separación, si está por aquí parte del envasado, en el almacenamiento, al menos en industria, ¿eh? Ahorita yo todo lo que les voy a hablar es de la industria. En hospital es otro tema que se basa en la misma, pero ahorita quiero decirles en mi experiencia en qué punto está más crítico que la gente tiene contacto con el RPBI y se lesiona. Recolección y transporte es algo que también poco significa un riesgo. Y obvio la disposición final tampoco, ¿vale? Pero tenemos que recordar que desde el momento en el que están ustedes como médicos en una institución, van a usar RPBI, sobre todo los punzocortantes, porque siendo sinceros, dependiendo de los riesgos de su empresa, pueden o no tener, tengo empresas donde sí hay amputaciones mínimo una vez al mes, hay empresas donde esto no ocurre y lo más que generan son las agujas y las torundas, ¿no? Pero ahí es donde yo les digo, oye, la torunda de tu toma de glucosa no va en el RPBI, va en tu basurita normal. Oye, doc, pero es que alguien se amputó y no son torundas, son gasas impregnadas. A ese sí va. Pero ahí, eso no es el riesgo, señores y señoras, señoritas, perdón, doctores. El principal riesgo, a ver, ahorita que ya vi que sí están usando el chat, díganme cómo creen que es más que nos lesionamos en empresa. ¿Quién nos pone ahí? ¿Cuál creen que sea el momento o la situación en donde más se lesiona a alguien? Y créanme que implica pues un gasto, porque al final hay que hacer estudios, hay que ver seguimiento de enfermedades. Muy bien, Miriam. No sé si lo pusiste o no a propósito, pero pincharse. Justamente, Miriam Montiel nos dijo, pincharse. Y sí, ¿qué creen? ¿Y saben cómo se pinchan más fácilmente? Reencapuchando. Reencapuchar está prohibido. Ahora, si me dicen, doctora, pero es que, ¿qué tal que yo estaba lleno mi consultorio, entonces me tuve que ir a otra salita de exploración y ahí inyecté y ni modo de ir con mi aguja caminando, ¿no? Agarro mi contenedor de RPBI, me lo llevo a donde voy a inyectar, inyecto y no reencapucho y deposito. Normalmente los contenedores, les voy a traer uno. Denme un segundo. Normalmente todos los contenedores de RPBI tienen esto de aquí que me va a servir para que yo pueda zafar la aguja. No la tengo que agarrar con mis manos. Esto es la parte más fácil, pero que por inercia la gente dice, Doc, yo soy un experto reencapuchador. Créanme, su probabilidad de que se pinchen es mayor y ese es el riesgo mayor que tenemos. No tanto, también lo puede ver si atendemos a un amputado o alguna lesión que genere hemorragia, sí. Por eso es importante tener nuestro equipo de protección adecuado, tener en nuestro servicio lentes de seguridad o cubrelentes de seguridad, guantes, los adecuados, no permitir que nos compren solo de Temu, sino unos buenos guantes, ¿va? Pero bueno, volviendo a esto, por eso es importante que hoy pongan atención. Créanme, si de esta sesión se llevan el no volver a reencapuchar, si lo hacen, yo ya voy a ser la más feliz. Si se saben también el nombre de la norma también, y si se saben estos pasos que se requieren para el manejo, también vamos a ser muy felices, Lauren y yo. Ay, listo. Clasificación del RPBI, súper importante. La sangre líquida y sus derivados, ¿va? Obviamente los objetos punzocortantes. Los residuos patológicos, como pueden ser placentas, piezas anatómicas, estos estamos de acuerdo en que en una empresa va a ser difícil que los tengamos. Incluso si tuviéramos una amputación, pues no lo voy a tener como RPBI. La propia amputación, yo tendría que tratar de rescatar la pieza y entregársela al paramédico que me atendió, que se va a llevar al paciente, o entregarla a alguien que acompañe al paciente. Va a ser muy difícil, tendría que quedarse como la pieza atrapada en una máquina y que no se lograra rescatar y que me llevara al paciente y la pieza ya pasara este tiempo y no sirviera, ahí sí se convertiría en un patológico. Por eso es importante
siempre tener nuestras bolsas adecuadas, ¿va? Y no decir nunca va a pasar. Obvio, si su empresa no tiene estos riesgos de atrapamientos, pues sí, nunca va a pasar. También, ¿qué es un RPBI? Todos los utensilios desechables son utilizados para contener, transferir, inocular y mezclar cultivos de sangre, biológico-infecciosos y muestras biológicas. Normalmente estos solo los manejan los laboratorios o en hospitales. La clasificación de los residuos, ya yéndonos más a criterio para que vean bien descrito qué es, pues en cuanto a la sangre se refiere a toda la sangre en su forma líquida, excepto la sangre seca, ¿va? Y sobre todo les decía esas torunditas con dos, tres gotitas, o aunque sea con mucha gotita, pero la torundita se puede ir o se debería de ir a la basura normal. Hay empresas que nos dicen, no, es que me da cosita que la señora de la limpieza lo esté viendo en la basura normal. Mejor échalo en la basura. Yo nada más les digo a esas empresas. Uno, en el RPBI, en la bolsa roja, en la cubeta roja, te puede generar más peso si es que tienes cientos de empleados, muchísimos, que te generan muchas toronditas. Pero en realidad, pónganse a pensar en los baños de mujeres. Ahí vamos a tener toallas sanitarias con más residuos de material hematopoyético. Entonces, y esos pues no son RPBI. En nuestra casa no son RPBI las toallas sanitarias, ¿va? Entonces, por eso, al menos que atiendan una lesión grave y tengan gasitas empapadas, ahí sí es RPBI. Si no, no. Los cultivos y cepas de agentes infecciosos, pues no los vamos a manejar. Se refiere tal cual así, ¿eh? O sea, al gel, como está aquí en la imagen, a mi plaquita bien, donde sé que desarrollé la cantidad suficiente de agente infeccioso. Solo en su forma líquida, tenemos que tener, esta es parte de los recipientes que pudieran contener sangre, materiales de curación empapados, saturados o goteando sangre, o sea, en verdad con suficiente sangre, fluidos corporales como líquido sinovial, líquido pericárdico, líquidos que en realidad no vamos a tener en nuestra empresa, ¿no? Porque yo qué voy a hacer con líquido sinovial en mi empresa, pero nada más es para que lo sepan. Materiales desechables que contengan esputos, secreciones pulmonares, cualquier material usado para contener estos. Ojo, vuelvo a lo mismo. ¿Qué va a pasar con la gente que se suena, con la gente que escupe? ¿Cuántas veces no vemos miles de personas que escupen? Esto en realidad a lo que se refiere es, sobre todo, cuando yo tengo ya una persona identificada, como lo dice aquí, con un diagnóstico o sospecha de tuberculosis. Pero si tenemos eso, doctores, ¿qué vamos a hacer? Pues lo vamos a retirar de nuestra empresa, ni siquiera lo va a tener ahí. En cuanto tengamos nuestra historia clínica, o más que historia clínica, nuestra nota médica de atención y que identifique el posible contacto, pues ahí sí, ¿no? Pero aún así, no lo voy a tener ahí generándome residuos. Voy a hacer que la persona, pues, salga y pueda ir a atenderse con su médico familiar o IMSS, ¿vale? ¿Qué más nos incumbe de la parte líquida? Sobre todo esto de las gasas empapadas. Cuando son residuos patológicos se refiere a todo tipo de tejidos que es prácticamente imposible que tengamos en nuestro consultorio de salud ocupacional. Muestras biológicas tampoco. Hasta ahorita no conozco ninguna consultorio de empresa que en sí tenga su laboratorio. Conozco empresas que tienen casi clínicas ahí, pero no con laboratorios. Y si sí lo tienen, pues tendrán que dar completo seguimiento de acuerdo a sus muestras biológicas, ¿vale? Y pues al final, como esta norma abarca obviamente no solo los servicios médicos de empresas, tienen que considerar esta parte de los cadáveres y partes de animales que fueron inoculados, sobre todo por experimentación o investigación, ¿va? Los objetos punzocortantes, les dije, este es nuestro peor enemigo. Y créanme, ni siquiera es cuando, por ejemplo, suturan, que se piquen. No es eso. La mayor incidencia de incidentes, valga la redundancia, con RPV son por los punzocortantes al momento de reencapuchar. Y sí, conozco enfermeros y enfermeras que tienen 30 años reencapuchando y nunca les pasó, pero es el hecho de que es la acción que te pone en más riesgo, ¿va? Para que tengan mucho, mucho cuidado. Entonces, aquí
Ojo, yo sí, además acuérdense de una cosa, el capuchón pesa. Si en su empresa son suficientes empleados como para generar suficiente RPBI, pues obviamente no es, es diferente que yo le eche solo el peso de la agujita al peso de la aguja del capuchón, que todo eso va a contar para el momento del traslado. No es tanto dinero, pero créanme, vuelvo a lo mismo, no reencapuchen por el hecho de que se ponen en mayor riesgo. ¿Qué no es RPBI? Las muestras de orina y excremento, ¿va? Eso no es RPBI, eso se puede ir perfectamente a la basura normal. Nosotros sí vamos a tener muestras de orina, que son las que podemos generar por los antidopings, ¿va? Material de vidrio utilizado en laboratorios, volvemos a lo mismo, es muy difícil que tengamos pero las torundas y las gasitas con sangre seca no son RPBI y o tejidos o partes del cuerpo en formol. Igual espero que nadie tenga un tejido o parte del cuerpo en formol en sus servicios, pero para que sepan que no son un RPBI. Yo creo que al final sí se les tendría que dar un manejo especial. Vamos a suponer que son maestros en algún lugar en las tardes o el sábado que tengan libre. Yo le daría el manejo especial, pues más que nada por como respeto a la humanidad de la parte y pues porque si alguien lo ve en la basura no se asuste, ¿va? Pero sí tiene que tener esta parte en formol, su manejo especial y normalmente se incineran. Sobre todo si es en escuelas, las escuelas son muy estrictas y no lo tiran a la basura como RPBI, normalmente se incinera, ¿va? ¿En qué nivel? Igual aquí, ya vi que sí participan y me da gusto. ¿En qué nivel podría o debería de considerarse que está su servicio médico? O sea, ¿por qué hay niveles? La norma los marca porque no es lo mismo un hospital a una clínica o a un consultorio de medicina general o un consultorio de médico particular que van a generar con mucho menor frecuencia RPBI. Entonces, de acuerdo a esta clasificación que nos dice que tenemos al microgenerador, es el nivel 1, genera menos de 25 kilos de RPBI cada mes. Sinceramente, yo no he visto un servicio de empresas que a menos que tenga una campaña de vacunación y ahora el IMSS ya no se las lleva a las agujas, ahí sí, el día que te toca campaña, puedes generar como 1 kilo, ¿no? Y ya me estoy yendo exagerada. Si estás en una empresa con miles de empleados, tal vez. El pequeño generador es el nivel 2, que genera de 25 a 100 kilos cada mes. Y tenemos en el nivel 3 al que genera más de 100 kilos. Exacto. Esmirna y Gabriela, muchas gracias. Somos un microgenerador o nivel 1. Y aquí les voy a decir algo, solo para que ustedes no se estresen, porque muchas empresas no lo quieren recoger cada 30 días, porque incluso nos dicen, oye, Doc, pues es que nada más tenemos unas cuantas lancetitas y la norma dice que se recoge. Por eso les digo que las normas son a veces contradictorias o difíciles de interpretar. La norma dice que se recoge cuando llegas al 80%. Tengo empresas, no me regañes, Laurence, tengo empresas que lo recogen cada 6 meses y los ha visitado Cofepris y los ha visitado Secretaría del Trabajo y ellos enseñan su manifiesto de recolección de cada 6 meses y no pasa nada. Pero lo correcto es, si a ustedes les preguntan, porque el punto de tenerlos a ustedes en la empresa es que se acerquen a preguntarles esto. Doctora, ¿cada cuánto debemos de pedir la recolección del RPBI? De ustedes la respuesta por escrito y hablada debe ser que vaya cada mes, ¿va? A lo que voy con darles el dato de que yo he visto en mi práctica de 18 años que pueden pasar hasta 6 meses y no pasa nada, pues esto nunca me lo dejen por escrito, doctores, porque nos podemos meter en un problema y ustedes siempre tienen que informar por escrito y de palabra que sea una vez al mes. Se los comento para que ustedes estén tranquilos, no les va a pasar nada, nadie los va a reportar, porque al final no depende de nosotros, eso depende de que nuestro cliente nos contrate un proveedor, ¿vale? Entonces nos quedamos con que el consultorio de empresa en el 99% de los casos va a ser un microgenerador, ¿vale? Luego,
Vamos ahora sí, ¿se acuerdan que habíamos hablado de ciertos pasos que hay que considerar en el manejo del RPBI? Pues el primero es identificarlo, saber qué es RPBI. Entonces ya quedamos que es la sangre líquida y sus derivados, objetos punzocortantes, cultivos y cepas, que va a estar medio difícil y yo encontrarlo. Cultivos y cepas no es su prueba COVID que hacen en las mañanas los lunes, por ejemplo, o la prueba COVID que hacen cuando llega un paciente. No. Tengo empresas que sí dicen, oye, Doc, pero si salió positiva, ¿cómo lo vas a echar en la basura general? Chequen, ya no es tan común, pero sí las venden en las farmacias. Imagínense que la Secretaría dijera, todo el que genere una prueba positiva de COVID tiene que tener manejo especial, pues tendrían que revisarlos por completo. El punto de nosotros es que sí tienen razón, a lo mejor si yo tengo una prueba de COVID positiva, pues no la debería de echar a la basura por miedo a que la señora de la limpieza la agarre. Pero, ¿se acuerdan del primer dibujo? Que decía que tenemos que tener una cierta cantidad y contacto con la vía adecuada y un huésped sensible. En esa parte es en la que nos basamos para decirle, empresa, no te preocupes, esa pruebita que tiene 3 gotas de moco, que a veces es de alguien positivo, no constituye un riesgo para el personal de limpieza. O en una instancia ya que no se quieran pelear con nadie, pues sí echen la positiva a su bolsa roja RPBI, pero solo si se los indican. Si no, pues es peso que tienen que pagar por la recolección, ¿vale? Y ya quedamos también que piezas anatómicas que no estén en formol, ¿va? Esas sí son. Es como, yo les diría que lo que más vamos a ver, siendo sinceros, pues son los punzocortantes y las gasas, o a lo mejor compresas cuando sí tengo una empresa con riesgos y que he tenido que atender hemorragias, pues sí, sí hay que tenerlo. Ay, perdón, me adelanté. Aquí justo viene la parte de lo de las pruebas COVID que les decía, ¿no? O sea, este cassette de pruebas no es considerado RPBI, ¿va? Porque al final, además, pues la mayoría de la muestra acaba siendo absorbida, ajá, por mi test. Entonces, no es como que se vaya a salir el virus ahí y vaya a brincarle a la cara a la señora de la limpieza o al señor. Estas gasitas chiquitas de que, oye, pero fue muchísima sangre. Sí, pero no está empapada, ¿va? Tampoco es RPBI. Y el hisopo, pues tampoco es RPBI, porque cuando yo hago el proceso del hisopo vaciarlo para hacer la muestra, ahí ya estoy dejando la mayoría del material. Pero vuelvo a lo mismo, no se peleen. Si en su empresa el ingeniero de seguridad o la de medio ambiente les dicen, deposítalo en la bolsa roja, pues al final hay que depositarlo en la bolsa roja. Pero no tiene una justificación médica o legal o en base a ninguna norma o ley de medio ambiente, ¿vale? Súper importante y por eso les quería poner estos ejemplos. El envasado del RPBI, o sea, la norma nos habla de una excepción, pero ahorita hablamos de esa excepción, pero en realidad siempre, siempre tenemos que tener como el contenedor que ya les puse ahí, o que es como este, no se vale otro tipo de envases. ¿Por qué? Porque estos tienen un grosor especial, no son cualquier plástico, ¿va? Es un plástico que precisamente no va a dejar que penetren las agujas. Ujú. Y además porque se identifica, no lo va a agarrar alguien fácilmente y es la manera más segura de tenerlos. Incluso, por ejemplo, como este, tiene una tapita. Si se fijan, no sé si lo alcancen a ver, esta pestañita yo no la bajo. ¿Por qué? Porque este contenedor lo sigo usando. Pero si yo hago esto, ahí ya está cerrado, no de manera definitiva. Y esto me aguanta a veces una caída sin que se derrame mi RPBI. Por eso sí es importante hacer uso sin miedo de esa tapita. Y esta pestañita que les enseño ahí, se la pueden ver en mi cámara, esa pestañita, esta de aquí, solo se dobla cuando ya lo llené y ya no lo voy a usar. Y se mete en un orificio chiquito que tengo aquí. Pero eso es solo cuando ya lo llené a su... ¿Qué porcentaje tenemos de llenado? ¿Alguien por ahí que ya haya tomado este curso muchas veces que se acuerde cuál es el porcentaje máximo de llenado de los envases y de las bolsas?
Excelente, Maribel, Samantha, súper bien. Gaby, Karen, 80%. Pero ese 80% de veras, ¿eh? No me hagan como mis doctores que luego también hasta le mueven así como para que se acomode más. Es el 80%. Normalmente está marcado. Aquí, por ejemplo, este viene, dice, no se alcanza a ver mucho, pero dice, no llenar por arriba de esta línea y es esta línea. ¿Va? No es necesario, el cliente no les va a agradecer que le muevan para que se baje, ¿va? Muchísimas gracias, Pilar, Karen, Gaby. Entonces, el punzocortante va aquí, ajá, o la sangre en estado líquido también puede ir en una como estas. Cultivos y cepas de agentes infecciosos en bolsa roja, no en una bolsa naranja, no en una bolsa roja que les compraron del súper y que el cliente quiso ahorrarse dinero y les compró bolsas rojas, no. Es una bolsa roja que además tiene que ser de polietileno porque tiene más resistencia y tiene que estar bien señalada. Los residuos patológicos, si hay empresas, vamos a ser sinceros, hay empresas con amputaciones muy frecuentes. Entonces aquí es súper, súper importante que tengamos o que estuviéramos preparados con algo parecido a esto, porque además hay empresas donde se quedó atrapado el dedo o el brazo o el pie y como les dije, lamentablemente a veces no lo voy a alcanzar a sacar a tiempo, entonces es mejor tener esto. De estas empresas que les hablo, yo creo que son menos del 5%, pero ya cada quien identifique en qué empresa está. Los residuos no anatómicos, igual bolsas de polietileno, recipientes herméticos y pues sobre todo los punzocortantes, como ya les enseñé yo, son residuos especiales. Si se fijan, este residuo de sangre es muy diferente a este o a este que yo les estoy enseñando. ¿Por qué? Y de hecho, casi nunca voy a encontrar un residuo que sea para sangre líquida porque está muy difícil que en una empresa vayamos a recolectar en ese envase, ¿vale? Hay una excepción a la norma. ¿Quién se sabe la excepción a la norma en el tema de punzocortantes? ¿En qué momento la norma me dice, se vale que no tengas este contenedor? ¿Quién puede usar punzocortantes y no tener este? Porque sí está y está en la norma. En la norma me dice, bueno, si tú estás en esta circunstancia, puedes no tener este. Que de todos modos yo creo que vale la pena tenerlo. La norma nos marca que si estamos en una zona rural, es decir, donde no lleguen los proveedores de RPBI, créanme que aquí en Querétaro luego me dicen, doctora, es que estoy hasta el PIC o hasta San José Iturbide y por eso no vienen, no, sí vienen, en una zona rural, de las de a de veras, en una zona rural en medio de la selva, este, hola José Alfredo, pusiste que los pacientes, José Alfredo, horarios con insulinos dependientes, pues sí, esos pacientes tienen en su casa cientos de jeringas con agujas y no van a tener exacto un contenedor. No los menciona la norma, pero la norma, gracias José Alfredo, pero la norma menciona que si estás en un consultorio en una zona rural, se vale poner tus punzocortantes en un recipiente hermético, que no sea de estos, ¿va? O sea, para esos médicos que se van a las sierras tarahumaras o en la selva y que no van a tener y que a lo mejor no les alcanza porque prefieren comprar cajas de medicamento y no esto, ellos son la única excepción. Pero ahora vamos a volver a ser sinceros, en nuestro México lindo y querido, la realidad es que ni siquiera los van a auditar a esos consultorios que están en la zona rural. Pero esa es la excepción a la norma, como dato interesante. Vamos porque ya vi que son 4:45. El envasado del RPBI es muy importante. Primero, déjenme, saco toda mi... Está. Las bolsas ya dijimos que deben de estar máximo al 80% de su capacidad. Y ya una vez que la cerré, no se vale volverla a abrir. No es la bolsa de la basura de nuestra casa que, ay, échale algo más. No, ya está cerrada, no la vuelvo a abrir. Normalmente traen cinchos. Seamos sinceros, traen unos cinchitos normalmente que es
como los del pan Bimbo con los que los podemos cerrar o hacer un nudo bien fuerte. Pero ojo, cuando vayamos a poner el nudo, es importante que consideremos este 80% para que no me quede la bolsita como esta toda que parece que va a explotar. También súper importante no comprimirlas. Quedamos que no vamos a tirar agujas en las bolsas porque las agujas van en los contenedores. Pero sí, no se vale. ¿Por qué? Porque se pueden romper y abrir. Los contenedores donde tengan sus bolsas deberían de cerrar súper bien herméticamente y nunca deberían de estar junto a la basura común, ¿vale? ¿Por qué? Porque todos estos contenedores y sobre todo, perdón, todas las bolsas deberían de estar en nuestro servicio médico, al menos que ya hayamos generado mucho y querramos ponerlo en otro lugar, aunque para fines de servicios en empresas no tenemos que tener un almacenamiento temporal, pero muchas empresas lo deciden tener. Si no, solo separada de la basura común. El almacenamiento del RPBI, pues ya dijimos, son 30 días máximo para el nivel 1. Ya quedamos que la mayoría de los que estamos ahorita en esta sesión estamos en un consultorio de nivel 1, ¿va? Y también ya les pasé el dato para que no se me estresen de que se puede tardar un poco más y nadie los va a regañar, pero ustedes por escrito siempre deben de dejar que deben de estar máximo 30 días ahí y pedir una recolección al mes. El almacenamiento temporal. Para servicios médicos de empresa no nos piden un almacenamiento temporal, pero sí quiero que ustedes conozcan, por si su empresa les dice, oye, ¿sabes qué? No, yo sí quiero, ¿no? Está muy chiquito tu servicio médico y yo tengo mucho espacio allá afuera. Entonces, ese almacén debe de estar separado del área de pacientes, separado de los almacenes de medicamentos y materiales, o sea, de todo lo que en verdad uso, separado de cocinas, comedores, instalaciones sanitarias, sitios de reuniones, áreas de esparcimiento, oficinas, talleres y lavanderías, separado de todo esto. Si se fijan, son las características de un hospital. Ajá, los hospitales o clínicas sí necesitan un almacenamiento temporal. Este tiene que estar techado, de fácil acceso, que no haya obstrucciones, pero no debe haber acceso para cualquier persona, solo para el personal que esté designado en su procedimiento de manejo de RPBI, que espero todos tengan un procedimiento de manejo de RPBI. Y si no lo tienen, Lawrence nos puede invitar y les damos un curso de cómo hacer procedimientos. La recolección y transporte externo de RPBI. Primero, obviamente, la mayoría estamos en empresas donde al proveedor que vaya a recolectar va a tener que tener sus certificaciones, ¿va? Para el correcto manejo. Y ellos tendrán que cumplir con esto, con un correcto envasado, embalado y etiquetado de acuerdo a lo que establece la norma. No necesita ir la enfermera acompañándolo. O sea, perfectamente la persona del PBI puede llegar a nuestro consultorio y el doctor tampoco tiene que ir. No tenemos por qué mandar al doctor. No tenemos por qué mandar a la enfermera. O sea, llega el señor y le doy, tome, aquí está mi botecito y lo van a pesar y les van a dar su copia del manifiesto provisional y ya después en una siguiente visita les van a dar la copia definitiva, ¿vale? Los contenedores que ellos manejan tienen que estar desinfectados y lavados después de cada ciclo de recolección. Ojo, nosotros también, sobre todo los que tienen cubeta roja con bolsa roja, sí vale la pena que lo laven usando su equipo de protección personal adecuado. Aquí sí puede ser cualquier guante e incluso sí lo puede hacer la señora de limpieza si no quedó sangre embarrada y desechos ahí embarrados, ¿va? Los vehículos del proveedor deben tener caja cerrada, hermética y sobre todo una cierta capacidad. Les repito, estos permisos no los tiene cualquiera y obvio nuestra empresa no debería de contratar a cualquiera. Desde el momento en que sí nos garantizan darnos un manifiesto, ya es un ok. No cualquiera tiene esos manifiestos. El RPBI en su empresa, ¿por qué es importante? Porque existe y tiene que tener el manejo adecuado. Ya le justificamos a nuestro cliente que la norma 087 lo pide y que tiene que dar cumplimiento si quiere tener un programa de salud ocupacional adecuado. Ustedes tienen que cumplir con la identificación y separación, el envasado, el almacenamiento y con solicitar la recolección. Mis doctores, yo sé que no está en sus manos contratar al proveedor, pero
¿qué pasa si yo llego a una empresa? Soy un nuevo doctor. Llego a una empresa y me dicen que ahí están los botes de RPBI porque lleva un año funcionando el consultorio y nunca han recolectado. Llegan y le dicen a la seguridad, oye, yo necesito que lo recolecten. Ok, sí, doctor, normalmente les van a decir, mándame un correo. Manden un correo. Oye, ingeniero, licenciado, te recuerdo, por favor, que tengo aproximadamente tanto RPBI, lo pueden pasar en su báscula. Necesitamos generar la carpeta y tener el contrato con un proveedor especializado en recolección. No les hacen caso, vuelvan a insistir. ¿Por qué, doctores? Porque el día que llegue una supervisión, la empresa siempre, bueno, en general en la vida, siempre vamos a buscar un culpable. Y si ustedes tienen sus correos pidiendo esto, ustedes no van a ser los responsables. Va a ser alguien más. A lo mejor va a ser el de seguridad o a lo mejor va a ser compras, pero ustedes estarán cumpliendo con la función para la cual OH los puso en su empresa, que es garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad y de salud y del programa de salud ocupacional. ¿Va? Entonces, siempre respáldese con correos, doc. No se vale el yo le dije, es que le mencioné. Siempre hay que tener un correo. Tampoco WhatsApp me lo tomen como algo formal. Oye, es que le mandé 30 mensajes de WhatsApp, diario le mandaba. No, manden correos, ¿va? A menos que no tengan un correo desde el cual mandar. Prepárense con qué. Súper importante. Vámonos a esta página. Vamos, perdón, a estos bullets. Bitácora de RPBI. En internet, ustedes pueden buscar bitácora de RPBI si no tienen ningún formato y hay un formato que es de la Semarnat. Es un Excel bien bonito que dice folio, cantidad, tipo de RPBI y vienen varias características. Tienen que tener esta bitácora y los registros respaldados posteriormente por sus manifiestos. Tienen que tener procedimientos, procedimiento de manejo de RPBI, procedimiento en caso de contingencia, todo documentado para que de esta forma el cliente sepa que se está haciendo todo de manera correcta. Recuerden también que sus procedimientos tienen que estar firmados por su cliente de un visto bueno y que si trabajan con personal de enfermería o paramédicos, tienen ellos que recibir una capacitación en base de procedimiento. No se vale nada más, ah, mira, Juanito, ay, mira, toma, léete este procedimiento y me firmas. No, es una sesión como la de ahorita donde les enseñamos cómo vamos a hacer todo ese manejo, etcétera. Ya les puse aquí también lo de los correos solicitando a los proveedores de recolección que en su carpeta, que es el último punto que van a tener, deben de meter su copia del contrato del proveedor que recolecta, copia de los manifiestos u originales, estudios de sangre que hablen del estado de salud de cada uno de los empleados, ¿va? Hasta ahí llega como la parte que ustedes deben de hacer, pero es importante que sepan otros puntos. Al final, el tratamiento que se le da al RPBI, o sea, el que el recolecta se lo lleva, pero dependiendo del residuo va a haber un tipo de manejo. Desinfección, incineración, desinfecciones químicas, esterilización. ¿Por qué? Porque todo esto no se va al basurero municipal, pues si no pagamos nada más tanto porque vayan y nos recojan la basura. Esto es porque ellos tienen que tener el adecuado manejo. Por eso no se vale contratar a un proveedor, entre comillas, que no me dé manifiestos. Si no me da manifiestos y los manifiestos vienen foliados, no es un proveedor autorizado y es como si nadie se les fuera a recoger y es peor a que lo tengan ahí almacenado, ¿va? La disposición final, el RPBI tratado e irreconocible podrá disponerse como residuo no peligroso en sitios autorizados por las autoridades competentes. ¿Qué quiere decir? Si yo incineré algo y se me hizo una bolita así de aparente carbón, este tipo de residuo de todos modos le van a dar un tratamiento especial la compañía que lo generó, ¿vale? Y en general, pues toda la parte de lo que son los residuos patológicos que son incinerados o inhumados, también esos residuos queda polvo y a ese también se le da manejo en sitios especiales. Nada más eso es como para que ustedes sepan. Muy importante tener un programa de contingencia en caso de que pase algo con el RPBI. Tenemos que saber qué hacer en caso de derrames, fugas,
Pues sí, puede pasar que generé demasiadas gasas impregnadas o que se me cayó el botecito y en todos sus procedimientos deben de venir. Si se fijan, tengo la parte de que los procedimientos incluyen a veces el llamar a bomberos, como cuáles, los procedimientos donde yo tengo esta parte de que generé un termómetro roto de mercurio, ahí lo correcto que ustedes siempre deben sugerir es que se avise a la autoridad. Otra cosa es que al final no se haga, pero a nosotros nos van a preguntar siempre por lo correcto. Por eso me quedo ya para acabar casi con estas preguntas. ¿En su empresa en verdad tienen procedimientos o programas? Esto es súper, súper importante. No me refiero solo a un flujograma o a una ayuda visual. Y también, pues, ¿cuál sería? Ya se las hice hace rato la pregunta, ¿cuál sería la principal contingencia que puede haber en su empresa? Ya hablamos que es pincharse, ¿vale? Y créanme, las que menos se pinchan son las señoras de la limpieza. Normalmente somos nosotros por un mal manejo. En su programa de contingencia, sí generen tener cierto equipo. ¿Por qué? Sobre todo tenemos que tener un kit antiderrames. Ojo, la mayoría de las empresas los tienen que tener porque no solo hay derrame de RPBI, de hecho este es el menor de los casos. Las empresas tienen que tener en caso de derrames de químicos, de aceites, y muchas veces esos kits que vienen en, sí, los kits para derrames de aceite nos pueden servir también para nosotros. ¿Por qué? Porque el DRPBI tiene que tener equipo de protección personal, que son guantes, lentes de seguridad, cubrebocas, una bata desechable, botas o cubre zapato. Compresas, estas hay unas súper absorbentes, o sea, no compresa médica, sino compresas en verdad absorbentes, barreras absorbentes, un recogedor especial, una escobita chiquita. ¿Por qué? Porque si se caen gasas, no les recomiendo que lo agarren con la mano. Les recomiendo que lo agarren con un recogedor y una escoba que después pueden tirar. Pueden pedirle a su cliente que les compre estos recogedores chiquitos que luego uno tiene en la cocina que traen una escobita pegada. Ese les puedo usar, pero que lo tengan como un kit. Pinzas. Si se me cae este y yo no lo tenía cerrado y se cayó y se salieron todas las agujas, no las agarren con la mano, usen pinzas y pónganse su equipo completo, ¿va? Y dentro del kit también debe de haber bolsas rojas. Todo esto no se usa así de, se cayó, ¿qué hago? No, tienen que tener su procedimiento o programa y toda la gente que lo debe de manejar debería de ser solo persona de salud, paramédicos, enfermeras y médicos. Obvio, depende de las características de su empresa y todos deben de estar capacitados con una sesión mínimo como esta. ¿Vale? Mira, Lawrence, 4:59. No sé si tengan alguna duda o comentario. Ya Lawrence les puso en el chat el enlace del cuestionario. Es súper importante que nos ayuden con eso, ¿verdad? Sí, justamente les iba a comentar eso que les acabo de dejar por el chat, el enlace al cuestionario de la capacitación del día de hoy. Recuerden que es de suma importancia que lo llenemos porque con eso es como generamos las constancias de su participación en las mismas. De igual forma es necesario que sigan una calificación igual o mayor al 80 para que podamos generarlas. Y mientras tanto, justamente es el momento de audiencia para que aprovechemos y le hagamos todas las preguntas que tengamos a la doctora Cecilia. Aprovechemos toda su experiencia y conocimiento para poder resolver cualquier duda o inquietud que tengamos. O en dado caso de que no tenga ninguna, también puedan decirle de que muchas gracias, doctora, por la gran capacitación que nos dio o alguna felicitación. Gracias, Lawrence. Ya por aquí tenemos el primero de Samantha Esmeralda Martínez Barragán, que dice, doctora, ¿cuál es el deber ser del desecho correcto de medicamentos caducos para evitar multas hacia la empresa? Primero, la realidad, Samantha, es que yo no he visto una auditoría donde nos revisen un manifiesto de recolección de medicamentos caducos. Pero el deber ser, que es tu pregunta, es que yo lo disponga, por ejemplo, si son tabletas, se puede quitar el blister y poner en una bolsa transparente y pedir al mismo que recolecte el RPBI, que lo pese y recolecte el medicamento caduco. Ese es el deber ser. ¿Por qué? Porque cuando llega la auditoría de COFEPRIS sobre todo, tú le podrías decir, ¿sabes qué? Es que lo puse en bolsas y me lo llevé a una farmacia. No sé si han observado que en las farmacias
tienen unos contenedores para medicamento caduco, pero este es para la población general. Este es por si a ustedes o a mí se nos caducan unas aspirinas, lo podemos ir a tirar a la farmacia del ahorro. En la empresa, lo correcto es que el mismo proveedor que recolecta RPBI se lleve nuestro medicamento caduco. Y como tip, háblenlo desde un principio. Cuando ya vean cercana la fecha de caducidad, hablen con su cliente y que por escrito les autorice a, por ejemplo, si es naproxeno y sé que le queda un mes y me llega un paciente que yo sé que necesita una tableta diaria por 3 días, denle a él sus 3 tabletas, aunque no sea la costumbre, o sea, aclararle, mira, de manera excepcional te lo voy a dar, ¿va? Espero, Samantha, haber respondido tu pregunta, pero lo correcto es que se lo lleve el mismo proveedor que recolecte RPBI, pero como residuo de manejo especial. Karina me pregunta, ¿las ámpulas en dónde se pueden clasificar? Lo correcto es que en todas las empresas hubiera contenedor de vidrio, porque los contenedores de vidrio no solo sirven para nuestras ámpulas, también sirven para botellas de agua, cualquier cosa de vidrio que se pueda romper. Hoy en día son ya más las empresas que manejan el contenedor de vidrio, entonces cualquier medicamento yo podría tenerlo ahí sí en uno de estos y luego ir a vaciar el de vidrio. Pero si no tienes contenedor de vidrio en tu empresa, lo pueden tirar en la basura común o también aquí, pero no es lo correcto. O sea, la norma no te pide que lo pongas aquí y solo te va a generar peso de más. ¿Va? Ay, perdón, estoy viendo las preguntas, ¿eh? Doctora, ¿cuál es el... ya, ese ya. Es la Médico. siguiente que tenemos en lista, sería la Samantha Esmeralda, que, bueno, más que preguntas, decirte que muchas gracias, que te agradece por aclarar la duda y por la capacitación. Ahora sí tenemos Gracias. una pregunta de Mariana Bautista, que dice, ¿se puede tirar la aguja de una jeringa con capuchón en el RPBI? Sí, o sea, sí se puede tirar, pero para que tenga capuchón tú la tuviste que reencapuchar. Y acuérdense que esta es la acción que más accidentes provoca entre el personal de salud. Entonces, se puede, pero no se debe porque te estás poniendo en riesgo, Mariana. O sea, yo cuando veo agujas reencapuchadas aquí, sí, a veces levanto reportes porque estoy cuidando a mi personal, no quiero que reencapuchen. O sea, lo puedes poner, pero no es lo correcto y te genera más peso que al final tienes que pagar y podrías ahorrártelo. La liga del examen, ya se las puso. Listo. Pilar, gracias también a Pues ustedes equipo, por su atención, chicos, doctores, doctoras. excelente. Muy bien, equipo. Dado que ya son las 5:04 p.m., Ujú. procedemos a hacer el cierre de la capacitación. No sin antes agradecerle a la doctora Cecilia Díaz Martínez por compartir su experiencia y conocimientos en el manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos de la NOM 087. Gracias también a todos ustedes por su interés y compromiso con la prevención y el cumplimiento normativo. Estamos seguros que con este tipo de capacitaciones vamos a poder mejorar nuestro servicio médico y también vamos a poder enriquecerles un poquito a ustedes sus perfiles. Minerva, te contesto rapidísimo. Tienen desde el día de hoy hasta final de febrero para poder contestarla. Esto debido a que vamos a subir la capacitación a inicios de febrero. Entonces tienes un mes y una semana, pero entre antes lo tengas mejor para que lo tengamos ya como listo. Ahora sí. Doctora, no Gracias, sé si quieres Lauren. dar un último mensaje final para ya cerrar o ya estamos listos. Solo que se cuiden mucho, que dejen todo registrado en correos y que cuiden también al personal con el que trabajan. Gracias, Lauren. Gracias a Excelente. todos. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos en la siguiente capacitación.